¿Qué creíste? ¿Que me iba a olvidar de ti? No, 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 jamás, no, y no, menos no. de un doctor en ciencia Parecía. política. ¿Eh? Pues, ¿Cómo estás? Pues mira, estoy feliz porque Ajá. veo tu programa desde mi cama. Ah. Desde mi cama, porque yo no me paro con este calor. No. Pero vi las cosas bonitas que dijiste de tanta gente importante y algo sobre los viajes. Ah, lo de los una reflexión viajes. maravillosa. Sí, sí, sí. Pues a mí me contrataron para viajar, fíjate. No me digas, Sí, te pagan por me viajar. pagaban, Oye, sí. Y entonces me recomiéndame. contrataron para viajar a Múnich y Guau. tuve la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario, al que vamos a ver, que es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Pero Me- por qué te fuiste hasta Me Múnich? fui hasta Si Múnich lo por- tenías aquí. No, porque este hombre genial Ajá. creó la Olimpiada Cultural. No se hacían. Uy. Solo los griegos y los mexicanos. No se hacían cultura. Hasta el 68 no se hacía No se hace Olimpiada cultura. Cultural. México inventa eso y entonces en Múnich los alemanes tienen que seguir el ejemplo de México y necesitaban a alguien que hablara los idiomas esto que yo lo sabía. Yo venía de París, ¿no? Ajá. Entonces me contrataron para viajar. Entonces hice como 10 viajes para encargarme de entregar la bandera olímpica del licenciado Octavio Centíes. Se queda 4 años aquí y entonces organizar un ballet folclórico para entregarlo con el ballet de Guadalajara y una exposición de la cual yo era el comisario, se llamaba. Pero mi jefe era Pedro Ramírez Vázquez. Oh, Hombre mísero de excepcional, mí. Oh, excepcional, mísero. una de las joyas de nuestro país. Sin duda. Si tengo tiempo, voy a decir nada más las cosas, tengo tiempo, creo que sí. Sí, todavía. Las cosas que construyó. A ver. El Museo de Antropología, Oh, la Casa de la Virgen de Guadalupe, la Casa de las Leyes, que es San Lázaro, San Lázaro. la Casa de la Política Exterior, que es Tlatelolco, la Casa del Fútbol, que es el Estadio Azteca. Y hay otros 10 más, pero no me da tiempo. Ya no, ya no. Ahorita vamos a hablar por qué hizo la Facultad de Medicina, siendo joven, en la ciudad universitaria. ¿La de medicina es de él? Vas a ver. A ver, pues vamos Nada a más vamos a hablar escucharlo. de eso. Y luego hizo unas cosas en el Vaticano, pero no me das tiempo. Ni modo. No, soy mala, No me das mala. tiempo. Ya veremos mala la del en Vaticano. La producción. Bueno, vámonos ahora, mejor vamos directo a ver Directo. tu material. A ver a don Adelante, Pedro Ramírez acompáñenos. Vázquez. ¿Por qué no nos cuenta, para luego irnos hasta el origen de su vocación de arquitecto, este contacto de un joven arquitecto, muy joven, quizá yo creo que es el más joven que le encargan un proyecto parcial de la ciudad universitaria, y que yo creo que ahí entra usted ya en contacto con estos arquitectos que tenían 20, 30 años de experiencia, desde la época del general Calles hasta la época del licenciado Alemán? ¿Cómo se hizo esa...? Bueno, la intervención en Ciudad Universitaria pues se genera por toda esa promoción que hace muy intensa primero don Salvador Subirán para llegar a crear la Ciudad Universitaria, obtiene los terrenos, todo eso. El licenciado Alemán lo propicia, lo apoya y se convoca un concurso en la Facultad de Arquitectura. Lo encausan el director Mauricio Campos, Enrique del Moral, Mario Pani. Allí se presentan varias opciones de proyectos, de anteproyectos. Hay una muy interesante de un joven estudiante, de dos jóvenes estudiantes, Armando Franco y Teodoro González de León. En cierta forma, y lo reconoció siempre Pani y lo señala con pleno derecho Teodoro, lo toman, sí, en su concepto general, y se desarrolla el proyecto de Ciudad Universitaria. Ya para su ejecución, era una obra de tal envergadura y que no había experiencia en México para manejar una obra de ese tipo. Y se llega a la conclusión en el patronato con don Carlos Novoa, con el rector Garrido, de que no es posible que los arquitectos que llevan el plan maestro se encarguen también de la ejecución y la realización. Entonces se designa un gerente general, el arquitecto Carlos Lazo, que es un gran ejecutor, muy dinámico, muy resuelto, muy ejecutivo. Y él toma la responsabilidad de armar la gran realización. El aspecto conceptual
del conjunto y de los proyectos arquitectónicos lo siguen encauzando Pani del Moral. Y el equipo se integra siempre en esta forma: un maestro de la facultad, un arquitecto ya de ejercicio, probado, pero inicial, joven, y un arquitecto nuevecito, que acabado de salir. Y así se arman los equipos. Entonces, al armar el equipo de medicina, lo encabeza el maestro Roberto Álvarez Espinosa, maestro nuestro. Ese arquitecto intermedio de inicio profesional soy yo. Y y además, en la ejecución, en el trato directo, con los ingenieros residentes de la obra. Y ahí se rompe y se diluye primero y se rompe esa un tanto ficticia, pero aparentemente tradicional, pugna del ingeniero y el arquitecto. Porque aprendemos a apoyarnos mutuamente y a trabajar en armonía. Pero el gran peso de Juan O'Gorman para la Biblioteca Central, pues orienta mucho, ¿no? La fuerza del muralismo, la inquietud entonces de la integración plástica de la arquitectura y la pintura, nos lleva en medicina a rematar la zona de auditorios con un mural de Eppens sobre la vida y la muerte, la continuidad vital. En fin, es así como me integro al equipo de Ciudad Universitaria con Carlos Lazo. Intervengo con Obregón Santacilia en la solución vial de Ciudad Universitaria con posterioridad, con un gran remordimiento de conciencia, porque reconozco que, pues, circunstancias de la época, lo que sea, pero no tuvimos visión de lo que venía en este país, no la tuvimos. Quedaron cortos. Porque se proyectó en realidad Ciudad Universitaria como una ínsula, no se integró al tejido urbano, al grado de que pues bastaba, ahora ya es más difícil, pero todavía hará unos 10 años o 15, bastaba con 4 pelafustanes que cerraran 4 puntos de tránsito y la ciudad universitaria estaba cerrada, ¿no? Faltaba esa experiencia de la vida nacional y se proyectó como una ínsula independiente, no se integró al tejido urbano. Hubo otros aspectos que yo creo que se nos fueron de la mano a todos, porque tal vez no era posible tener la visión de a dónde iba el país. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de los estacionamientos, se planteaba cuando preguntábamos en esas juntas, bueno, ¿qué reserva tenemos que hacer para los estacionamientos de automóviles? Y la norma era esta: bueno, vamos a considerar con automóvil al 30% del magisterio. Y era lógico, si el director de la Facultad de Arquitectura, Enrique del Moral, llegaba en camión. Otro México. Si alguien hubiera dicho, bueno, ¿y los alumnos? Pues, ¿pero qué le pasa a este? No, era imposible, no tuvimos esa visión. Otra que siempre a toro pasado se pueden decir muchas cosas, pero sucedieron. Fue una mudanza de casas, fue un fraccionamiento de escuelas. Arquitectura, ingeniería, veterinaria, odontología, cada uno. Fue una mudanza de casas aisladas. Es decir, no se aprovechó para una integración multidisciplinaria desde los edificios. El campus universitario, pues es campus porque está central y es muy, muy grande, pero no tenía lo que ahora pues ya ha sido preocupación, lo fue en la UAM, lo fue en la Iberoamericana, prácticamente de volver al claustro.
para propiciar la vida universitaria, esa mezcla que tuvimos en San Ildefonso, en que convivíamos a diario, en cada momento, con los que iban al bachillerato de medicina y de leyes y de química y de arquitectura y de ingeniería. Y por eso hicimos amistades tan fuertes entre profesionistas tan diferentes. Pues ahí coincidimos en la misma época con un Bernardo Quintana, con un Jorge Jiménez Cantú, en fin. Esa vida interdisciplinaria que se tuvo en San Ildefonso, en la preparatoria, al irnos a Ciudad Universitaria, pues no se integra en el programa mismo. Tal vez pues es la dimensión del país en ese momento. Cambiar de escala, ¿verdad? El cambio de escala. Ahora, a toro pasado, sí, 40 años después, dice uno, caramba, pues, ¿cómo no lo vimos? Pues no lo vimos. Bueno, es muy interesante que usted empiece haciendo la crítica a ese proyecto del 52, pero que significó algo muy importante. No, miren, para la cultura propiamente, mundial. mira, no es una crítica, no, es una reflexión. Una reflexión, pero de Es una aspectos reflexión que dice uno, bueno, que no fueron solucionados al servicio de la educación, porque pues no, usted se ha porque- preocupado es que sus obras funcionen para la vida. Y si la experiencia tradicional del centro histórico de San Ildefonso, con las escuelas todas alrededor de la preparatoria, permitió esa comunicación, bueno, también estaban los bares y estaban los billares. no, pues nuestro Estaban campus, muchas cosas que Nuestro- permitían que se conocieran. claro, nuestro campus era el centro histórico. Claro, Ese era el campus. claro. Ese era el campus, el centro histórico. Es- Tomábamos clase de dibujo al natural, lo tomábamos en catedral, en las azoteas de catedral nos lo daba Luis G. Serrano. Salíamos de San Carlos, caminábamos, subíamos, estábamos en las azoteas de catedral y regresábamos a la clase teórica a San Carlos. El campus era el centro histórico. Como diría la canción, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, pero Parece que fue ayer, pero ya pasaron 30 años. De esta en entrevista. 1993 hice esta primera entrevista. Luego le hice otra en 2005 y luego otra en 2010. Tengo 10 horas con el arquitecto platicando de su obra, una cosa fantástica. Ya están transcritas, las van a publicar. Y hay una, ahí nos avisas, hay una atemporalidad. Si bien han pasado 30 años, sí, es cierto, pero mucha de la crítica, los comentarios, las narraciones mantienen actualidad, porque nos enteramos de cómo fue, nos enteramos de cómo lo vivieron y de las cosas que podemos mejorar hoy. Claro, ¿no? de cómo está haciendo. Lo que es admirable es que como el arquitecto critica la falta de visión para hacer la ciudad universitaria. Única, realmente, es una de las cosas únicas de veras que tiene México y la gran ciudad universitaria latinoamericana, porque es una maravilla. Es una Patrimonio de la UNESCO. Patrimonio de la UNESCO, Patrimonio de de la la- humanidad, ¿no? Una cosa fantástica. Con todo y que le falló, es patrimonio. Y por la concepción y todos los murales, porque es una cosa fantástica. No, fantástico. Pero bueno, yo te haré caso. Esto tenemos que subirlo a la nube para que todo el mundo pueda consultarlo. Las 10 horas con Ramírez. Las 10 horas. Y en me otra ocasión encanta. platicaremos cómo hizo la capilla a la Virgen de Guadalupe en el Vaticano. Bueno, nada menos. nos platicas la Luego te lo próxima. platico. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio A ti y a Cárdenas, por tu ustedes, presencia. feliz día a todos los papás A todos los y a las papás. mamás también. También. Esas siempre. A las mamás que hacen de A papás. las mamás que- Eso, muy bien.